¿Qué es lo que ocurre en estos capítulos de Nehemías? Es cuando el pueblo de Dios, después de 70 años de exilio en Babilonia, tiene que volver a su hogar. Vuelven a sus ciudades, vuelven a su Judea, en la cual pertenecían, vuelven a tener ese lugar donde ellos podían vivir. Y era de gran alegría porque estaban volviendo a sus casas. La gran mayoría de ellos eran personas que habían nacido ya en Babilonia. Es decir, tenían para decirlo como si fuera hoy, tenían como su pasaporte babilónico. Es decir, ellos ya eran de allí, habían nacido en otro lugar, pero volvían al hogar de sus padres, al hogar de sus abuelos, al lugar que les pertenecía. Y era una gran alegría. De hecho, en el capítulo 7, dice versículo 1, luego que el muro fue edificado, está hablando de que ya se estaba cumpliendo esa profecía, se estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que iban a restaurar ese lugar. Y llegamos hasta el versículo 43, que hemos leído, donde ya habitaban sacerdotes, levitas, porteros, cantores, pueblo, sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Era un tiempo de alegría. Y esos tiempos son de alegría, porque cuando volvemos a casa nos hace sentir bien. Y aunque hayamos estado de vacaciones, el hecho de entrar en tu casa es, otra vez. O sea, hay que decir, menos mal, ya he dejado de estar fuera, por aquí, para allá, y ya puedo volver a mi hogar. A mi casa, a mi cama, mis cosas, mi cocina. Lo echamos de menos. Cuando viajamos fuera y volvemos también, sobre todo yo que, estando como remanente a lo mejor 2 o 3 meses de verano fuera, llegaba a España y era, uy, otra vez España, qué gusto, la gente, entiendo cuando habla por la calle, daba una sensación de hogar. Aunque estaba muy bien en Corea, pero daba una sensación de hogar. Ahora, cuando yo tuve que estar 2 años en Corea, desde los 17 hasta los 19 años, eso ya era otra historia. Volver a casa era como si fuera un libro de fantasía, poder abrir el frigorífico y tener comida normal, poder ir a la calle y hacer un poco la vida que hacía antes, volver a ver a mis amigos. Era esa sensación de volver a ese hogar. Cuando estuvimos en el 2019, todo el 2019 en Corea, con Miri, con los niños, a veces pensábamos un poco, como allí es tan cara la carne, era tan cara la carne y nosotros teníamos una economía tan justa, apenas comprábamos carne. Y recuerdo cuando hacíamos algún guiso, que siempre se hace para que cunda más, casi toda la carne se la dejábamos a los niños, ¿no? Venga, pues comed vosotros. Y por dentro, malos padres, decíamos, hay que se dejen un poco, que no quieran comer más y se dejen para poder comer nosotros, porque no había mucho para comer, entonces lo economizábamos mucho. Y así pensábamos. Y recordábamos, madre mía, en España. Y pensábamos, ¿te acuerdas cuánto costaba, por ejemplo, en aquel tiempo, ¿vale? Estoy hablando del año 2019, un kilo de filetes de aguja, que suele ser lo más barato, recuerdo haberlo visto por debajo de los 4 euros. Año 2019, ahora ya 5, 6, por ahí. Carne de ternera por debajo de los 10 euros, que ahora ya no lo encuentras por debajo de los 11, 12, por ahí. Y decimos, ay, madre mía, si pudiéramos volver a España, pues ¿cómo nos pondríamos? ¿Qué es lo que hicimos? Pues cuando volvimos a España, pues compramos carne con normalidad, o queso que allí no había, jamón, es decir, esas cosas que pensábamos y recordábamos y añorábamos, las pudimos disfrutar aquí, ¿no? Era el volver a tu hogar, volver a ver a tu familia, volver a ver a la iglesia, volver a tener tu campo, también tu autonomía, con un coche, teniendo un coche. Como allí no teníamos coche y teníamos que ir a todos los lados andando, era complicado y era difícil. Para ir a comprar 25, media hora andando teníamos que ir, con un niño en la mochila, con el otro niño en el carro, lloviendo, frío, calor, invierno, verano, daba igual. Tenías que hacer la compra, tenías que ir al supermercado, que era como una especie de Carrefour, donde había de todo. Y luego ibas, dabas una vuelta, hacías toda la compra con lo difícil que era, y luego vuelta otra vez. Bolsa en una mano, bolsa atada al carro. Las patas del carro, si los veis, de hecho tenemos con el carro, están dobladas de todo el peso que le poníamos de la compra al carro. Así es como lo hacíamos. Y cuando vinimos a España,
mis suegros nos dejan un coche y fuimos a hacer la compra en coche. Ibas en coche, aparcabas, metías la compra, luego ibas... Es decir, son cosas que para hoy en día son normales y cotidianas, pero en ese momento para nosotros era, ¡oh, qué ilusión me haría hacer ese tipo de cosas! Ahora me pasa lo contrario, ahora sueño con decir, ¡ay, qué bien estábamos en Corea, qué bien en la iglesia, en el colegio de los niños, todo ese tipo de cosas! Pero añoramos el hogar, y es lo que estas personas tras 70 años estaban haciendo. ¿Y qué es lo que hacen en primer lugar? Hemos leído, se reúne todo el pueblo para escuchar la ley, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la Torá, para escuchar el mensaje que Dios le había dado a Moisés para que Moisés se lo entregase al pueblo. Y era ese el momento que todo el mundo estaba esperando. Señor, queremos otra vez escuchar tu palabra, porque durante 70 años no hemos podido hacerlo con normalidad. Había una tradición, cada 7 años se leía la ley de esta forma, pues se han saltado 10 veces. Es decir, durante 70 años no se pudo exponer la ley. Por eso que el pueblo de Dios en Babilonia creó las sinagogas, los centros de reunión, los centros donde se reunían entre ellos para poder hablar, conversar y tener ese tipo de unidad. Ahí nacieron las sinagogas. Pero tenían que escuchar la palabra de Dios y por eso dice que se junta todo el pueblo como un solo hombre. Es decir, todo el pueblo como una persona, junto, en unidad. Y esto era muy importante porque era la esencia de su naturaleza. Todo el pueblo unido para escuchar el mensaje de Dios. No unos ahí porque tenían que trabajar, no los otros en casa porque no les apetecía, no los que vivían lejos porque les daba pereza. Todo el pueblo unido porque era importante estar unido para escuchar el mensaje. El pueblo necesita escuchar la palabra de Dios y así es como lo hizo. Dice en la palabra de Dios, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Para que nos situemos era como un 8 de octubre. Todos hombres, mujeres. ¿Y qué es lo que quiere decir con todo aquel que podía entender? ¿Qué creéis vosotros? ¿A qué tipo de personas se refiere? A los niños. Es decir, hombres, mujeres, adultos y los niños que ya eran capaces de escuchar y de entender la palabra de Dios. Niños ya un poquito más grandes. Se unían todos y no es normal que se hable de los niños en ese tipo de circunstancias y tampoco de las mujeres, que muchas veces se las deja de lado a la hora de contar. ¿Cuál es la esencia? Que para el escritor, como se le suele llamar el cronista, el escritor de Nehemías, lo importante era mostrar que todo el pueblo unido, sin hacer acepción de sexo o de edad, tenía que estar junto para escuchar la palabra de Dios. Hasta los remanentes tenían que escucharlo. Y quizá los remanentes tenían que ser los primeros en escuchar la palabra de Dios. Ahí estaban reunidos, escuchando posiblemente la Torá, el libro de la ley. Y luego estaban, podemos leer en el versículo 3, al final, son versículos muy largos, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Estaban atentos para escuchar. Pero es que además, cuando vamos al final del versículo 5, dice, todo el pueblo estuvo, lo adivináis, ¿no? Atento. Y si nos vamos al final del versículo 7, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo la palabra, es decir, estaban comiendo de esa fuente y de esa comida, de esa nutrición espiritual que durante generación no habían podido escuchar. Era hambre lo que tenían. Tenemos que escuchar la palabra, necesitamos escuchar la ley, necesitamos escuchar cuál es el mensaje de Dios para nosotros, cómo tengo que vivir, cómo tengo que encontrar respuesta. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que eso sucediese? Imaginad que vamos a un nuevo creyente y le empezamos a leer este capítulo 8 y diría, ¿y por qué? ¿Qué les pasaba? ¿Por qué tanta gente y tanto hambre y tanta necesidad y tanta tensión? ¿Por qué?
Luego cuando seguimos leyendo, ¿por qué la gente llora cuando está escuchando la ley? ¿Por qué la gente llora y clama? No entiendo nada. Y ahí entonces le tendremos que explicar. Es que durante 70 años no pudieron hacer esto. Durante 70 años no pudieron experimentar, escuchar la palabra y estar el pueblo unido. Y diría, uy, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué tuvieron que estar 70 años en Babilonia? Porque el pueblo se separó de Dios, se separó de su palabra y tuvo que llegar a un desastre para que otra vez el pueblo se reuniese para escuchar el mensaje. Ahí es cuando el nuevo creyente entenderá, qué importante es no perder la palabra de Dios, para que si no perdiendo la palabra yo no caiga en desastres, no tenga que pasar por esto. Por eso, a los nuevos creyentes, ¿qué hacemos? El hábito de escuchar la palabra, de guardarla y aplicarla en el campo. ¿Qué es lo primero a un nuevo creyente? Que lo estuvimos viendo con los obreros por internet, que les decía, un nuevo creyente lo primero es la palabra. Es decir, a un nuevo creyente no lo puedo sentar y decir, tienes que aprender a aplaudir. En las canciones aplaudimos. Y en la Santa Cena, si estás bautizado, sí, si no, no. Porque si te equivocas, te damos. Y tienes que venir puntual, y tienes que vestir así, y tienes que orar de esta forma. No, lo primero que es, recibe la palabra. Porque es la nutrición y es el sentido de mi vida. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con Israel? Que ahí es cuando estaban redescubriendo el mensaje de Dios para su pueblo. Lo estaban redescubriendo otra vez. Tanto tiempo separado de la palabra de Dios, ahora es un tiempo en el que yo vuelvo a recibirla. Dice además en el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estamos hablando de los levitas. ¿Qué es lo importante? Que ya no solamente el que tenemos que expresar la palabra, sino que la palabra tenemos que ayudarla a comprenderla. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios me está diciendo. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí? ¿Cuál es el sentido? Y ya no hablo de una forma más técnica, que también tenemos que estudiarla, sino ¿cuál es la finalidad de la palabra de Dios para mi vida? ¿Cuál es? Que yo entienda cuál es mi condición, que yo entienda cuál es la respuesta. Que yo entienda por qué el pueblo de Dios sufrió con desastres, para que yo ahora pueda darme cuenta de cuál tiene que ser mi estilo de vida. ¿Para qué está la palabra de Dios? Para que yo me dé cuenta de que tengo que vivir en esta palabra, vivir juntamente con todo el pueblo para poder cumplir con el plan de Dios. Eso es lo que ellos estaban entendiendo en ese momento. Volver otra vez a conocer a Dios. Ya no como una tradición de mis padres, ya no como una costumbre, sino que ahora entiendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Ahora yo lo puedo personalizar porque estoy comprendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Y esta era la respuesta del pueblo de Dios. No era algo tradicional, no era una mera costumbre, era una conexión entre Dios y el pueblo que no existió durante 70 años. Hay personas que no llegan ni siquiera a los 70 años. Es decir, que, como he dicho al principio, la mayoría de ellos estaban entrando en Israel por primera vez. Sí, es mi pueblo, es mi nación, pero la estaban conociendo por primera vez. Si son 70 años, habría personas que nacieron en el año 1 después de irse, que eran ancianos, y ya ancianos estaban conociendo cuál era su casa. Ay, mira, esta era, según los escritos, la casa de mi familia. Y aquí estaba mi mamá embarazada antes de que me llevasen. El abuelo y el anciano entrando en su casa, la casa de su familia, y diciendo, esto es mío. Bueno, las casas que no estaban destruidas, porque se destruyeron bastantes. Y ahí estaba el pueblo triste. Versículo 9, hacia el final. Dice, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaban tristes, estaban dándose cuenta, ya no solamente de la conexión que estaban recuperando, sino de todo el tiempo que habían perdido, de toda la ley que no estaban cometiendo. Estaban
dándose cuenta de muchas cosas. Abrían sus ojos espirituales, veían ahí a Dios otra vez y se daban cuenta de cuál era su vida. ¿Nunca os ha pasado? ¿Nunca habéis estado un tiempo muy fríos espiritualmente y cuando habéis escuchado la palabra, habéis ido a un entrenamiento, habéis ido a unas conferencias, Dios os ha dicho algo y os habéis dado cuenta, madre mía, la sed y el hambre que tenía espiritual, ¿cómo podía estar vivo? ¿Nunca os ha pasado? Por supuesto que os ha pasado, y si no, es que seguís fríos. Tenéis que ir a más entrenamientos. Esa es la respuesta. Madre mía, lo que yo necesitaba estar aquí. A mí me pasa todos los años cuando voy a Corea. Cuando voy y estoy con los otros misioneros o estoy con los otros remanentes y yo estoy un tiempo concentrado, donde no estoy preocupado del hogar, no estoy preocupado de la familia, estoy ocupado en la distancia, pero no preocupado, donde no estoy pensando en el día a día, donde ni siquiera estoy pensando en la iglesia, donde estoy pensando en qué es lo que Dios tiene para mí. Y ahí cuando yo recibo la palabra en ese tiempo de separación y concentración, digo, lo necesitaba. Porque necesito concentrarme, necesito pasar tiempo donde yo pueda vivir por y para escuchar el mensaje de Dios y para recibir su palabra. Y ya no es decir, hola, qué interesante lo que ha dicho el pastor Río. Se ha sacado otros 3 puntos aquí raros de la manga y ahora qué bien. No es eso. Es entender qué es lo que Dios me está diciendo. Porque antes, cuando estamos en nuestro día a día, no escuchamos la palabra de Dios. Es muy difícil. Por eso estamos siempre diciendo, tenemos que vivir una vida de concentración, porque no nos concentramos. Y hasta que Dios no nos saca, no escuchamos. Y hasta que no llegan desastres, no reparamos en la palabra de Dios. ¿Cuál es mi consejo? No esperes al desastre para aferrarte a la palabra. No esperes. De verdad, va a ser peor. Es que lo vas a pasar mal, es que vas a sufrir tú y los que están a tu alrededor, es que va a ser desagradable el desastre, es que el exilio de Babilonia no fue bonito y divertido. No esperes, aférrate ya a la palabra y concéntrate en tu vida para que cuando llegue la circunstancia tú tengas la respuesta. Es decir, tienes que prepararte antes. Y si no, pues no pasa nada. 70 años en Babilonia, 40 años en el desierto y luego vuelta otra vez a la palabra. Pero los 40 años en el desierto los vas a sufrir y los 70 años en Babilonia también los vas a sufrir. Si el pueblo de Dios no se hubiera separado de la palabra, eso no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Así que ahí estaban, el pueblo de Dios, tristes. Y luego dice Esdras, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová. ¿Por qué dice el gozo de Jehová? Porque Dios estaba feliz, estaba contento. Su pueblo le ha vuelto a buscar. Su pueblo ha vuelto al hogar. Que es un poco a la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era el corazón del padre? Escupirle al hijo que volvía, pegarle, tirarle y decirle, bueno, ahora me vas a pagar el desprecio que nos has hecho. No, alegría, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo ha vuelto a casa. Mi hijo está con nosotros. ¿Qué hacemos? Fiesta, alegría, gozo, porque mi hijo está otra vez en mi casa conmigo. ¿Cuál era el corazón de Jehová? Mis hijos han vuelto a casa y vuelven a poner sus ojos hacia mí. Por eso dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice los levitas, versículo 11, pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido el mensaje y estaban felices porque el mes séptimo era mes de festividades, al año nuevo, el día del perdón, tenían la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era el mensaje? Ahora ve y disfruta.
De hecho, dice, luego les dijo, versículo 10, id y comed grosuras y bebed vino dulce. Para que luego digan que nosotros en la Navidad no podemos disfrutar. Si el pueblo de Dios podía comer grosuras, es decir, podía disfrutar de grandes banquetes y beber bebidas dulces y disfrutar, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros festejando que Jesucristo ha nacido? Y Semana Santa, no, la Semana Santa es un tiempo de sufrir, y es un tiempo de pena, y es un tiempo lúgubre. Es un tiempo de disfrutar que Jesucristo está cumpliendo con los decretos de Dios para salvarnos a nosotros. Así que, comed y disfrutar, no pasa nada. Es lo que decían los levitas, el propio Esdras, escriba y sacerdote, le decía al pueblo, ahora disfrutad, sed felices que Dios está con vosotros y vosotros estéis con Dios, que habéis vuelto a casa y tenemos otra vez su palabra en nuestro corazón. Ahora tenemos que estar felices. ¿Qué es lo que hicieron al día siguiente? Dice, los cabezas de familia se reúnen y dicen, bueno, como hemos entendido la ley, ahora nos tocaría hacer la fiesta de los tabernáculos. Y todo el pueblo iba en familia, las cabezas de las familias, a buscar los utensilios, a preparar la fiesta de los tabernáculos, y toda la congregación, versículo 17, hizo tabernáculos, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. No habían cumplido con el mandato. Fijaos cuánta generación sin cumplir con esta respuesta. Y al final del versículo 17, y hubo alegría muy grande en Israel. ¿Por qué hubo felicidad? Porque estaban cumpliendo con la palabra. Porque estaban entendiendo la palabra. Porque estaban recordando la palabra. Porque estaban experimentando la palabra. Y esto fue la alegría del pueblo de Dios con Israel. Esto es el capítulo 8. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que ellos escuchan y se reencuentran con la palabra, que era momento emoción y un momento también de felicidad, ¿qué ocurre? Ellos empiezan a darse cuenta de sus circunstancias. Y llega el capítulo 9, 23 días después, se reúnen otra vez los hijos de Israel. Y voy a ir al final del versículo 2. Dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Dice, puestos en pie, leyeron el libro de la ley y otra vez, la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Después de entender la palabra, ¿qué llega? Llega a mirarse en el espejo. Y esta es una parte que es complicada y es conflictiva. Porque ya no es simplemente volver a mi tradición y con mi pueblo y mi ciudad y qué bien, sino que ahora es ver, comprender la palabra de Dios y lo que yo tenía que haber hecho durante ese tiempo y darme cuenta de que no lo he hecho. Y el momento de escuchar la palabra a veces nos confronta con nuestra vida y nuestras circunstancias y nuestros hábitos. A veces cuando yo escucho la palabra y yo veo qué es lo que Dios quiere para mi vida y cómo Dios me quiere utilizar para la evangelización del mundo y luego lo comparo con mi día a día, es una confrontación que a veces hiere. Porque me doy cuenta de dónde estoy y qué es lo que no estoy haciendo. Y el capítulo 9, que es el segundo punto de hoy, es la confrontación del pueblo de Dios con sus circunstancias y con su realidad. No vamos a entrar mucho en esto, pero podemos ver cómo en todo el capítulo 9 va narrando parte por parte cómo el pueblo de Dios, en vez de aferrarse al pacto, había estado constantemente cayendo en él. Y lo está haciendo Esdras. Fijaos lo que habéis hecho, lo que hemos hecho nuestro pueblo con Jehová, con el Señor. Cómo cuando teníamos todas las respuestas, todas las bendiciones las hemos desechado por aferrarnos a otras cosas que no son el pacto. Y lo está enseñando, lo está diciendo de forma cronológica. Además, todo el capítulo 9 empieza hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra. Está poniendo a Dios en su lugar como omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y luego habla cómo el hombre se separó de él. Está hablando de Abraham
cómo Dios le dio todas las respuestas, le prometió y le dio ese pacto de las generaciones, cómo él fue un hombre justo por la fe que tenía, pero luego otra vez, como el pueblo de Dios se cayó porque no se aferraba al pacto. Hablaba de Egipto, las maravillas que Dios hizo en Egipto a través de Moisés y a través de su poder, las plagas, el mar abierto, la columna de fuego, y el pueblo de Dios hace un becerro de oro. Y sigue hablando a Esdras, diciendo, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra. Versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, y un largo etcétera. Te está mostrando la realidad, pero no del pueblo de Dios. Es que es nuestra realidad como creyentes. Es que está hablando de nosotros también en nuestra vida y en nuestro día a día. ¿Cuál es la realidad? Final del versículo 17. Porque no los abandonaste. Está hablando de piedad, está hablando de misericordia. Versículo 17 del capítulo 9. Esa es la realidad del creyente, que el creyente se separa, pero Dios siempre nos llama otra vez a su hogar. Por eso, mis errores y mis equivocaciones siempre van a encontrar un camino para volver a encontrarnos con Dios. Siempre está la oportunidad para poder estar con ellos. Todo el capítulo 9, leedlo. Leedlo, es cronológicamente error, vuelta, error, vuelta, error, vuelta, error, vuelta otra vez hasta que llegan a sus días. Nosotros hemos hecho lo malo. Termina en el versículo 33, dice en el versículo 33, no pusieron por obra tu ley ni atendieron tus mandamientos y tus testimonios con los que les amonestabas. Y esta es el motivo por el que el pueblo de Dios cae en desastres. Te lo está diciendo Esdras, te lo está explicando todo, de principio a fin, el motivo del desastre de nuestras vidas. Esdras ya te está explicando por qué nosotros en nuestra vida tenemos desastres y pasamos por circunstancias. Porque no nos aferramos a la palabra de Dios, no nos concentramos ni cumplimos con lo que Dios espera de nosotros. No tengo que cumplir la ley, no nos equivoquemos. La ley ya está abolida a través de la obra de Jesucristo. ¿Pero qué es lo que tengo que cumplir? Id a todas las naciones predicando, enseñando, mandándoles que guarden mis cosas. ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? Sé un testigo hasta el último de la tierra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Disfruta de las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Todos las conocemos. ¿Y cuál es el problema? Me alejo de todo, vivo mi vida apartado y llegan los problemas y los desastres. Y así estamos, como un partido de tenis, un lado, a otro, aquí y allá, y mientras, como decimos en España, la casa sin barrer. Mientras, el campo sigue igual, la evangelización no se hace, la gente sufre y muere. ¿Por qué Israel no pudo ser luz hacia las naciones? Porque ni entendió lo que tiene que ser luz y no pudo hacerlo porque siempre estaba con estas cosas. Si el pueblo de Dios hubiera aferrado al pacto, no hubiese pasado esto. No hubiese pasado nada de esto. Así que, en ese momento, ellos hicieron lo que se denomina un diagnóstico de su vida espiritual. Hicieron un diagnóstico. Así que, hermanos, os aconsejo que hagáis lo mismo como Esdras. Haced un diagnóstico de vuestra vida desde el principio hasta ahora, cómo estáis y cómo han ido las cosas. ¿Y qué es lo que consideráis que tenéis que hacer? Haced una cronología histórica desde el comienzo de vuestros días hasta ahora y pensad cómo tenéis que vivir y experimentar la palabra de Dios para evitar los desastres que ya habéis tenido.
¿Qué es lo mejor para los remanentes? Y esto es feo decirlo, pero los remanentes tienen que aprender de los errores de los padres para aferrarse al Evangelio y poder superar. Así que incluso hasta nuestros errores y equivocaciones como padres son plataforma para los hijos. Y es crudo decirlo, pero hijo, ¿ves todos mis defectos y ves mis problemas? Pues cuando experimentes el Evangelio, experimentes a Jesucristo, esto no lo vas a pasar tú. Cuando de verdad entiendas el Evangelio mejor que lo entiendo yo, tú vas a poder vivir una vida plena. Y cuando lleguen las circunstancias, vas a hallar respuesta. Haz un diagnóstico de tu vida espiritual y comparándolo con la palabra, fíjate dónde estás. Ahora, en tercer lugar, tercer punto, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Dios al escuchar cuál era la historia y la cronología de Israel en sus éxitos y fracasos hasta ese día? Pues lo vamos a leer. Otra vez, el obispo de Canterbury, que en el siglo XVI, bueno, aún no era obispo, separó la Biblia por capítulos. Fue muy torpe porque le vuelve a pasar lo mismo. Es decir, el final del capítulo anterior corta el principio de este. Es decir, tenemos que irnos al final del 9, que realmente tendría que ser el principio del 10. Pero por lo menos las Biblias nos ayudan y lo colocan bien. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿De qué está hablando? Está hablando de un nuevo comienzo y una nueva determinación de hacer algo muy importante. Versículo 29. Se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Me he dado cuenta del mensaje del Evangelio. Eso me ha hecho ver mi vida espiritual y por lo tanto tomo una determinación para que a partir de ahora yo viva dentro del pacto y dentro del Evangelio. Esto fue lo que ocurrió de forma cronológica capítulos 8, 9 y 10. Cuando yo escucho atentamente la palabra de Dios, Dios habla a mi corazón, me muestra mi realidad y eso se convierte en un desafío para encontrar respuesta en el campo. Es lo que hemos hablado antes. Es que es el sistema de encontrar respuesta. No hay que hacer más cosas. Si de verdad nosotros pudiésemos tomar y escuchar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, tomando los títulos de oración correctos y luego llevándole en desafío a nuestra vida, encontraríamos la respuesta. Es que es el sistema. ¿Qué es lo que hicieron en la iglesia primitiva? Tomaron el mensaje de Jesucristo, lo guardaron, se concentraron y lo aplicaron al campo. Sé que ya está, no hace falta hacer nada más. Y luego me dirán, no, la vida del creyente es difícil. No es difícil. Difícil lo hacemos nosotros. Es fácil. No tengo que hacer nada. Dios lo hace todo. No tengo que poner fuerza. Dios me la da. No tengo que ser sabio. Ya tengo el Espíritu Santo. Es fácil. Lo único que tengo que hacer es aplicar lo que la palabra de Dios me está diciendo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Cuando está todo el pueblo con la intención de vivir dentro del pacto de Dios, ¿qué es lo que hacen? Versículo 32. Y entended por dónde voy, no malinterpretéis. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo. Luego se habla acerca de la oferta de la leña. Versículo 35. Cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto del árbol. Versículo 37. Primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol del vino de aceite para hacer los sacerdotes. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Leed el capítulo 10. ¿Qué quiere decir? Ya no solamente
pongo mi corazón o pongo mi intención, sino que además voy a vivir para que el pacto pueda permanecer y pueda desarrollarse dentro del pueblo y para las naciones. Ya no es únicamente mis primicias, ni diezmo, ni ofrenda. ¿Qué es? Lo entrego todo lo que tengo para que esto se pueda aplicar y se pueda vivir en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pacto tiene que seguir transmitiéndose, la palabra de Dios se tiene que seguir explicando, tenemos que seguir experimentando respuestas. Esto no puede volver a pasar, por tanto, ¿qué hacemos? Entre todos vamos a apoyar para que esto sea una realidad. ¿Cuál es la esencia de esto en el Nuevo Testamento? Capítulo 2 de Hechos. La gente vendía sus posesiones, las repartía conforme Dios les decía que hicieran. Bernabé, ¿qué es lo que hizo? Tengo una heredad, se la entrego a los apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron Aquila y Priscila? Tengo una heredad, la vendo y lo entrego para el Evangelio. ¿Por qué era importante esto? Porque el pacto se tenía que transmitir, la evangelización del mundo tenía que realizarse, el mensaje de Jesús Cristo tenía que llegar hasta el último de la tierra. ¿Cómo? A través de nosotros y de lo que Dios nos da. ¿Cuáles son las primicias? Lo primero que yo recojo de lo que Dios me da, se lo doy. Eso era la comprensión de las primicias. No es lo que yo he conseguido, se lo regalo. Señor, de lo que tú me estás entregando, porque además como se recogía de la tierra y era Dios el creador de esa tierra, ¿qué hago? Pues Señor, pues para ti. Es este el corazón. ¿Cómo pudo mandar la iglesia de Antioquía a Bernabé, a Pablo y a toda su familia? Y a todo su equipo. ¿Cómo lo pudieron hacer? Pues a través de la economía que tenía la iglesia de Antioquía. La iglesia de los perseguidos. ¿Cómo podía ser eso? ¿Por qué Pablo se queja, no recuerdo exactamente a quién era ahora, creo que era Corintios, de que ¿qué pasa? Que a los demás misioneros se les apoya cuando van a ir para allá y a ellos no. Y habla de su familia, es decir, ¿por qué a Cefas y cuando lleva a su esposa y a su familia le ayudáis? ¿Y qué pasa? ¿A mí no me podéis ayudar? ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Somos un equipo para hacer la evangelización del mundo. Este es el corazón de la iglesia primitiva. Ahora, ¿cuál es el corazón de esto para nosotros hoy? Romanos 16, 25 en adelante. Es el secreto que estaba oculto desde tiempos eternos, ahora ha sido revelado. ¿Cuál es? Jesús es el Cristo. Jesús es la simiente de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Y a través de ese acto yo tengo vida eterna. Eso es motivo de júbilo. Eso es motivo de felicidad. No, si ya lo sé. Es que tiene que ser algo que yo recuerde todos los días de mi vida. ¿Os acordáis? Escucha, Israel. ¿Qué tienes que hacer con la palabra? Ponla en los postes de las puertas, ponla en tu frente, ponlo en no sé dónde, al entrar, al salir de casa, a todo lugar que vayas, compártelo, transmítelo. Es necesario que nosotros hagamos esto. Cuando la palabra de Dios se convierte en una realidad diaria en nuestra vida cambia. Cambia. Hechos, capítulo 9. Pablo entendió, ya sé quién es Jesús, sé quién es el Mesías, lo uno, ¡paf!, y le explota la cabeza. Y de pronto cambia. ¡Ostras! Qué bruto he sido durante todo ese tiempo teniendo la respuesta delante. El secreto, desde tiempos eternos, ahora le es manifestado a Pablo, que se convierte en un misionero. Eso era lo que a ellos les llamó la atención. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2? No, es que Pedro ha predicado tan bien y habla tan bien el pescador. No, les dice, Jesús es el Cristo y punto. Es la respuesta. Hechos capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, leed el comienzo. ¿Cómo empieza? Un poquito antes, un poco después. Pablo yendo al campo, predicando ¿dónde? En las sinagogas. ¿Qué es lo que predicaba? Jesús es el Cristo. Esto es la esencia de nuestra vida. ¿Cómo ellos podían tener respuesta? Cuando ellos tomaban la palabra y la aplicaban en el campo.
Pablo dice un momento, ay Señor, quítame este aguijón de muerte, quítame estas cosas que no son correctas, que están ahí en mi vida, que bástate en mi gracia. ¿Qué es lo que exigía? ¿Qué es lo único que exige Dios? Fe. ¿Y cómo se halla la fe? ¿Por el oír? ¿El qué? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe? Escuchando la palabra. No esforzándome mucho en casa y no, escucha la palabra. Guarda la palabra y aplica la palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen, oyen, guardan la palabra. Bienaventurados no. Vamos a utilizar una palabra más nuestra. Porque yo nunca he escuchado a alguien decir en la calle, bienaventurado seas. No. Feliz. Feliz es el que oye, lee y guarda la palabra. Ese es el feliz. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo no vivo con la palabra, soy una persona triste. Por contraposición, soy una persona triste. Ay, bueno, sí, hoy he ido a comer con mi familia, soy un poco feliz. Triste. Hoy ya me han dado primero de mes, he cobrado. Oh, qué bien, feliz, porque voy a poder, llegas a final de mes, triste. Qué bien, me voy de vacaciones. ¿Tú sabes lo que se discute en vacaciones? ¿Lo que la gente discute en vacaciones? Porque como normalmente tú no tienes un día a día de 24 horas con tu familia, pues no discutes. Bueno, sí, pero no es difícil. Ahora, cuando tienes que estar 24 horas, hay familias que discuten mucho más que en su día a día. Y vuelven ya, quiero ir a trabajar ya, déjame en paz. A veces pasa esto, a veces las mayores crisis pasan en vacaciones. Yo conozco un caso de unas personas que que volvieron de vacaciones peor que como se fueron. Peor. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Cuál es la respuesta? Toma el Evangelio, disfruta de la palabra, experiméntala y aplícala en tu vida. ¿Qué tiene que ser? No esperes a un cautiverio de Babilonia, no esperes a un desastre en tu vida para aferrarte a la palabra. Aférrate a ella, guárdala. No sé cuándo será el próximo entrenamiento concentrado, no lo sé. No sé si ya está anunciado o no, ni lo he mirado. ¿Cuándo será el próximo entrenamiento concentrado que vayamos a tener aquí o que podamos escuchar a través de internet porque se haga en Valencia? ¿Cuál es tiempo para escuchar y concentrarte en la palabra, que es el mensaje que Dios tiene para cambiar tu vida y darte la respuesta? Esta es la respuesta. Entonces, hoy, tomad el tiempo para pensar y diseñar cuál tiene que ser vuestra vida dentro del sistema de tomar la palabra. Domingo tomo la palabra. Tengo diario de oración y los mensajes de la sede principal. No, es que yo a escuchar tanto del Pastor Ríos que a mí me cansa. Bueno, sí, vale, yo lo entiendo. Pero escucha por lo menos uno. Tienes el mensaje de domingo y tienes diario de oración. Toma la palabra todos los días. Guárdala, ordénala, escríbela, subráyala, rodéala. Organiza tus títulos de oración y luego ora conforme la palabra. Y eso se va a convertir en una realidad en vuestro campo. Si hacemos eso, 100% nuestra vida cambia y nuestro campo cambia. 100%. Garantizado. Si eso no ocurre, yo mañana dejo de ser pastor. Lo dejo de ser. Pero es la seguridad que me da la palabra y la experiencia de aferrarme a ella. ¿Cuál es el problema? Cuando yo no estoy en ese sistema. Esto se convierte en una religión, no hay respuesta. ¿Cuándo se convierte esto en evangelio? Cuando la palabra se convierte en algo vivo en mi vida y cuando hay una repercusión en el campo. Ese es el sistema que nosotros tenemos que tener. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Porque la palabra llega, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque la palabra, Señor, nos muestra, al igual que al pueblo de Dios, cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras circunstancias, pero también nos da la esperanza de que en ti lo tenemos todo. Queremos hallar esa esperanza también en nuestra vida, dándonos cuenta cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras barreras, cuáles son nuestras imperfecciones, que nos muestres cuál es nuestro estilo de vida para poder ver, y comparándolo con la palabra,
cuál debería ser y empezar a tomar las determinaciones y los desafíos para poder aferrarnos al mensaje del Evangelio y para poder decir: Jesús es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente, es la respuesta que nosotros necesitamos en nuestra vida. Señor, danos la gracia para poder vivir en la palabra, danos la gracia para poder vivir por la palabra y danos la gracia para poder hallar nuestra vida dentro de la palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.